Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Ana, tardes. ¿qué tal, Ana? Norma, Perla Podaca, Floricel Pérez, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en esta tarde-noche, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento, de compartir experiencias. Sí, los saluda el profesor Noé Valenzuela Mesa. Sí, ahorita vamos a aprender un poco, vamos a conocer y vamos a relacionar algunos acontecimientos, ¿no? Vamos a ver un poco de historia, un poco de antecedentes antes de entrar al tema que es la lengua originaria, ¿sí? Este, Igual, primeramente ahorita en las diapositivas voy a poner mi nombre y lo que vamos a ver, ¿no? Y sentar las bases este, de lo que vamos a hacer para poder entendernos, para poder, porque al final, ¿no? Al final concretamente, tenemos que, terminamos en un número, ¿no? Fríamente terminamos. ¿Sí? Y para poder comprender eso, para poder entendernos bien, obviamente tenemos que asentar bases para no dejar nada al aire, que no quede nada suelto, ¿sí? Y de esta manera que ustedes, eh, el dígito que sea realmente el que debe ser, ¿no? Ese es mi afán, esa es mi intención, ¿no? Entonces, también considero que es importante mencionar eso, ¿no? Entonces, eh, igual, ahorita vamos a platicar algunos pormenores que se pueden dar y que tenemos que aclararlos, ¿no? Antes de empezar bien, por eso la, la, la intención de no iniciar con tanto preámbulo, ¿no? Porque siempre le comento a los alumnos que están por esta modalidad que esta clase, esta hora y media que tenemos equivale a una semana. Y es lo que corresponde a una semana, por eso mi ponderación, mi aclaración de que es importante, ¿no? La presencia, el que tengan la cámara activa, ¿no? Ese es un punto importante que quiero tocar, ¿no? Que los que estén activos, obviamente, quienes no estén activos, no voy a tomar como asistencia, ¿sí? Porque no me dan a mí la idea de que están ahí. Si a lo mejor están haciendo otra cosa y me están escuchando, pero pues, igual no lo voy a tomar como una asistencia meramente, ¿no? Porque aquí tengo la libreta, voy a tomar lista ahorita. Bueno, voy a anotar los nombres, la maestra me va a facilitar la lista. Bueno, de hecho ya me la facilitó ahorita, pero no la expreso y como les comento, vamos a partir de eso y esta es la primera aclaración. Y para partir ya de una vez en concreto, porque a veces el tiempo se va como si nada, plebes, y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, igual, pues tengo aquí a primera vista a Ana, Mirta, Perla, María Guadalupe y alguien que está con un iPhone, no aparece el nombre, discúlpame, Floricel, Carolina y la licenciada Clarisa. Creo que son los que tengo aquí a la vista, no sé si serán todos o todas. Entonces vamos a entrar en concreto al tema que nos trae, si lengua originaria 1 o 3, y vamos a ver, a mí me gusta ver más o menos, vamos a empezar con un poco de historia, que es lo que vamos a ver para saber dónde estamos asentados. Pero antes de entrar en el tema, en lo que nos trae, voy a mostrar este, esto que ya nos va a hacer, ya vamos a entrar en temas plebes, ya vamos a entrar concretamente y ahorita ya nos vamos conociendo, ¿no? ¿Sí? Pues ahí está, ahí ven ustedes en la pantalla, mi nombre es Noé Valenzuela Mesa. Eh, Igual una sugerencia también de mi parte es que vayamos anotando los pormenores. Igual y si la maestra Clarisa va a tener las diapositivas estas, ¿no? Y ahí hay unas
cositas que todavía no aparecen en la plataforma, pero que ustedes las van a tener y posteriormente aparecerán en la plataforma, ¿no? Para que si se les pasó a anotar o cosas así. Igual y si el material lo puedo pasar directamente a ustedes para que no haya, como, dice, como mencionando algo como un intermediario que se vaya a la plataforma de la UAIS y después ustedes. Mejor, ahorita a lo mejor que alguien me dé su correo y se lo mando directamente. Me imagino que entre ustedes hay un grupo de WhatsApp o pueden compartir solo de una o de otra manera, ¿no? Entonces, mi nombre es Noé Valenzuela Mesa. Soy de un ejido que se llama Camajoa el Fuerte, Sinaloa, pero vivo aquí en Mochis. ¿Sí? Soy de ese ejido en el municipio de Fuerte, ¿no? Alguien podría conocer, alguien que se ve este rojo, ¿no? Entonces, ahorita en el Inter nos vamos conociendo para ir avanzando, porque hay veces que el tiempo no alcanza, como lo comentaba hace un momento. Y con lo que quiero empezar, ustedes, compañeros, compañeras, es con esto que les decía. Los criterios de evaluación son muy importantes para poder entendernos y poder estar en la misma sintonía y aclarar los pormenores que vayan a suceder, ¿no? Y igual si está para que ustedes lo valoren. Estos son los criterios que yo manejo y ahorita vamos a platicar uno por uno aspectos de valor en la unidad, ¿no? ¿Sí? Y lo que sigue, ¿no? Ahí están. Yo la asistencia la voy a contar ahorita, le voy a anotar mínimamente los nombres. Tienen que estar conectados, ¿no? Conectados o conectadas. Esa es la asistencia. Y ahorita voy a anotar los nombres. La participación equivale a 20, que son algún cuestionamiento que tengan, alguna aportación que puedan hacer, algo que puedan... Bueno. Sí. Bueno, ¿sí escucho? Ah, perdón. Les comento que, que son eso, ¿no? Cuestionamientos, aportaciones, todo eso entra en la participación, ¿no? Igual vamos a tener suficiente. Y la permanencia es lo que les decía hace un momento, la cámara activada, ¿no? La cámara activa que se ve ahí, que andan ahí. Y por último, el trabajo que también tiene el valor del 30%, ¿no? Entonces, todo eso va a ser por cada unidad, ¿no? Como lo menciono en la parte superior. Sí, porque en cada unidad ustedes están buscando el 100%, ¿no? Entonces, eso es por unidad, ¿sí? Entonces, una anotación, o bueno, antes de pasar a lo que continúa o lo que sigue, Planes, ¿tienen alguna duda, algo con respecto a estos porcentajes, a estos criterios? ¿Alguien que alce la mano? ¿Alguien que tenga algo que comentar? Vaya, ¿sí? Sí, si tienen algo o no que comentar, por favor. Primero veo a Ana Rivas, después a Norma, no hay otra Norma, ¿verdad? Mirta, voy a ir poniendo únicamente los nombres, entonces, si no hay otra, si no hay otra compañera que se llame igual, pues igual, pues, no, ¿cómo se dice? No vamos a tener ningún problema. María Guadalupe, Lupita, Vanelli, es el nombre, Vanelli, ¿verdad? Vanelli, con doble Y, Floricel, Carolina y Clarisa, ¿verdad? Clarisa, aunque Clarisa la tengo aquí, pero no la tengo la Profesor, cámara. profesor, Dígame. profesor. Mirta, Mirta. Sí, ya la tengo. Es Ana, Norma, Mirta, Perla, María Guadalupe, Vanelli, Flori, ¿es Flori? Floricel, perdón. Floricel, Carolina. Floricel. Sí, ya la tengo. Carolina y Clarisa. Ah, Clara. Esta es la maestra Clarisa, perdón. Es la maestra Clarisa. Entonces, lo que sigue. Yo tengo activas 8, ¿no? Carolina ya está. Bueno, tengo activos 8. Entonces, esos son los porcentajes. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ah, pide papi.
Alguien que tenga alguna duda, alguien que tenga algún cuestionamiento con esto, es el momento, es el tiempo, ¿no? Que corresponde para tratar esto, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nadie? Bueno, lo que sigue. Esto, aquellos alumnos con falta en la unidad que fuere, son 3 unidades, aspirarán como máximo al 8. Por ejemplo, si alguien de sus compañeros o compañeras no está ahorita activo, no se pudo conectar por la situación que fuere, ¿sí? Por la situación que fuere, no puedo yo calificarlo como alguien que está aquí. A mí se me hace injusto que aspire al 9 o al 10 como alguien que está permaneciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se me hace importante el tiempo, respetando el tiempo que ustedes le están dedicando a estar aquí. Entonces, por eso a mí se me hace injusto para ustedes que alguien que no haya estado en la sesión, en 2 sesiones o en otra sesión, que aspire a un promedio máximo, ¿no? Entonces, por eso es, es, es aclarar, establecer estos criterios, ¿no? Entonces, no sé si Maestro, alguien, dígame. disculpe que le interrumpe. Buenas noches. Habla. Buenas noches, muchachos. Asimismo, maestro, comentarle lo que les había anticipado al principio de tener las cámaras encendidas, ¿no? Sí, ya les comenté. De hecho, ya les Porque comenté. faltan dos compañeras que observo que faltan de activar sus cámaras. Entonces, Yasmín, Carolina, es importante que de ahora en adelante recuerden que estamos empezando un nuevo semestre, el tercer semestre. Eso quiere decir que ya cada día pues van culminando una etapa y por ende exigen mayor compromiso y responsabilidad. La responsabilidad de estudiar una carrera en línea pues sí debe demostrar las competencias, los conocimientos que van obteniendo. Muchas veces no conocemos si el alumno que está detrás de pantalla o detrás de cámara o del celular realmente es el alumno que está estudiando y no es otra persona el que está haciendo los trabajos por él, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demostramos? A diferencia de otras universidades de educación a distancia, ustedes llevan el sistema de videoconferencia y es ahí donde nosotros podemos grabar y nosotros podemos ver nuevamente los videos y sabemos quiénes de los compañeros estuvieron, pero no solamente el estar escuchando al profesor o dejar encendido el celular, sino realmente que se vea que el alumno está dentro de su sistema de videoconferencia. Entonces, una invitación, porque a partir de ahora es su primera sesión con el maestro, pero de aquí en adelante se tiene que marcar como algo obligatorio en encender las cámaras y si tienen algún problema, pues hay que checarlo en esa parte, ¿no? Del por qué, si es una falla técnica del celular o de la computadora, ¿de acuerdo? Entonces, disculpe, maestro, la intervención, pero sí es oportuno para que los chicos y sobre todo sus compañeros que siempre lo han hecho, vean que como tal cada día para ellos va a exigir un compromiso y una responsabilidad también. Ujú. Sí, gracias, maestra. Igual ahí está la aclaración o la reiteración de lo que les comentaba al inicio de esto, ¿no? De los aspectos de los criterios. Entonces, ahí están esos criterios que comentábamos al inicio. Vuelvo a repetir la última nota de los alumnos que no estén igual. Ahorita ustedes tienen el porciento que corresponde a la asistencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir aportándole, ¿sí? Y igual y si, por ejemplo, les comento, hay algunos compañeros que podrían salirse, como me sucedió ayer, obviamente le va restando al porciento, aquí automáticamente le voy bajando. Entonces, igual, ahí vamos empezando. Entonces, no sé si con estos criterios o con estos aspectos evaluar, ya no hay ningún cuestionamiento, pues ya para empezar el tema, ¿no? Nada, nada. Entonces vamos a iniciar entonces sobre la clase. En este día, ¿sí? Eh, tengo preparada la clase desde el punto de vista histórico, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, ahorita vamos a ver, vamos a analizar, muchas veces caer en cuenta por qué los pueblos originarios, los pueblos que se asentaron antes de la colonización,
han marcado una historia y otros han desarrollado distintas, ¿cómo se dice? La cultura se desarrolla de distintas maneras, ¿no? Y otros no tan notorias como algunas, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente de esto, ¿no? De que si alguien de ustedes conoce o ha escuchado hablar de los mayos o llorenes, ¿no? Alguien que me diga algo, es la primera pregunta, si conocen algo, ¿no han escuchado algo de los mayos o llorenes? O si alguien es tal vez, o tiene algunos antecedentes, ¿no? Buenas noches, maestro. A ver, sí, Perla. Pues acá yo soy del Fuerte, Sinaloa. Aquí, Ajá. pues yo sí he escuchado hablar de los mayos lloremes Ajá. y pues he visitado algunos ranchitos donde danzan el venado y hablan pues la lengua lloreme, Ujú, la lengua pero pues natural. es muy poco, no estoy muy empapada la verdad sobre Sobre la las cultura. regiones. Ujú. Ah, bueno, entonces alguien más, igual a alguien que a lo mejor no ha escuchado nada, que ni idea tenía, ¿no? Yo, Mirta. Mirta, sí, Mirta. Bueno, yo soy de Chiapas, pero Ah, a ver, estuve dime, leyendo dime. más y yo no sabía eso de los caitas. Mucho escuchaba yo de los mayos y los lloremes y los yaquis, pero Sí. no había yo escuchado de los caitas. Por ejemplo, estuve leyendo que la palabra Sinaloa, Choice, Navojoa, todos esos tienen un significado de la palabra, viene de la, ¿cómo se dice? Del De, esos, vocablo, del vocabulario del vocablo, idioma. Ajá. originario y no, Ah, yo siempre que yo no sabía ni siquiera, yo pensé que eran palabras que se habían creado actualmente, no, vienen del vocablo, vienen de su origen indígena. La verdad que sí me interesa mucho el tema y me gusta mucho y bueno, me gusta mucho todo esto de los pueblos originarios y la verdad me da mucho gusto que nos platiquen un poquito más de nuestros antepasados. de hecho, hay muchos antecedentes. Este material que vamos a ver es pues, sin querer, yo creo que conceptualmente todavía no se le ponía el nombre de investigación etnográfica. Yo creo que, y los primeros jesuitas, los evangelizadores, hicieron ese trabajo dentro de las culturas originarias, dentro de las primeras poblaciones del país. Sin querer estuvieron haciendo etnografía, ¿sí? O tal vez lo hacían ya con el término, porque ya ves que el continente europeo obviamente ya vino cuando llegó a invadir nuestro continente, nuestras tierras, ellos ya traían ciertos avances, ¿sí? Comparados, ¿no? Entonces, a lo mejor ya conocían el concepto de etnografía, ya conocían todo eso. Entonces, hicieron un trabajo etnográfico que a nosotros, los pueblos originarios, nos está sirviendo de antecedente, ¿no? Porque hasta hace poco, a partir yo creo que del 70 para acá, eh, ya ha habido un auge o ya ha habido, se le ha puesto atención a la escritura, a la lengua que se está perdiendo. Entonces, los trabajos de los padres, de los evangelizadores, nos han servido mucho para tener un referente. ¿Sí? Hay un padre, ahorita lo vamos a citar, que es el padre Andrés Pérez de Rivas, que es uno del que nosotros tenemos como referencia, ¿no? Que hizo un trabajo muy bueno y nosotros a veces decimos como hablantes de lengua mayo o lloreme, a veces decimos, a lo mejor no se ve ni lo que escribía, pero a nosotros sí nos sirve y nosotros sí lo entendemos, tenemos la esencia de lo que él hizo como una relatoría, ¿no? Entonces, eso es invaluable para nosotros porque nos da mucho que todavía se sigue haciendo, ¿no? Entonces, alguien más que conozca, que sea alguien mayo lloreme, que esté aquí en la clase, plebes, alguien, o de plano no sabe nada, o de plano, o mi abuelo, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, sí, dígame, ¿alguien? Pues yo nada más conozco un poquito acerca de las costumbres, un poquito también de la lengua maya. Mis papás hablan esa lengua
y pues conozco un poquito de la lengua, nada más. No sé hablarla, pero sí entiendo algunas palabras. Maya, Maya o Sí, Mayo. Maya, mayo. Maya, Mayo, perdón. Sí, Entonces, sí. sí, entonces sí vas a andar como casi como pez en el agua, ¿no? Si tienes noción. Entonces, sí, son buenas las referencias y para que también se ubiquen, ¿no? En cuanto a los pueblos originarios. Y hay una pregunta también general aquí. ¿Por qué consideran, de hecho es individual, por qué considera importante conocer la procedencia de nuestros ancestros, ¿no? Alguien, Floricel, por favor, contéstame, dime qué piensas tú de esa pregunta. Porque es importante conocer nuestro antecedente, nuestro pasado. Floricel Pérez. Pues yo creo que es nuestra herencia, entonces es importante tener la curiosidad de dónde venimos, además de que lo que realizamos ahora es porque vienen desde antes, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo empezó? Y que aún en este siglo lo venimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron nuestros antes. Sí, sí, todo eso es importante. Alguien que tenga algo que aportar distinto a Floricel, por favor. Alguien que tenga algo distinto. Yo, Mirta, Sí, a ver, ¿me está? yo creo que es muy importante conocer nuestro pasado para conocer en sí nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, la forma de hablar, de pensar, actuar, no es diferente, no es lo mismo que en Sinaloa, por ejemplo, con Chiapas, de forma de vestir. Entonces, necesitamos conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, a pesar de que existe el capitalismo, la modernidad, pero no pensamos igual. Nadie piensa igual, ni hablamos lo mismo, ni nuestra comida, ni nuestra vestimenta. Entonces, necesitamos conocer nosotros, saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Es lo que considero. Correcto, tiene algo de concreto de cierto, ¿no? Porque ahorita hay mucho por donde desviarse, hay mucho que nos absorbe a veces, ¿no? Y que nos gana, y que a veces me tocaba escuchar algunas experiencias. Estuve hace como 1 año, 2 años en la Sierra de Guerrero con los Yondá, y ellos se quejaban o mencionaban, me habían dicho que había muchachitas que se iban a trabajar a Acapulco, por ejemplo, desde la sierra, bajaban a la costa y de repente subían y con otra forma de vestir y los absorbía a veces el medio, ¿no? El contexto. Entonces, yo creo que es importante esa parte, conocer la historia, conocer un poco más allá de lo que conocemos de nuestros abuelos para acá o bisabuelos para poder este, caer en cuenta y valorar más porque como lo manejan algunos autores, realmente nosotros sí somos originarios de aquí, no llegamos, llegamos obviamente antes que muchos, ¿no? como llegar a un lugar deshabitado totalmente, ¿no? Y crear las condiciones y estar todavía aquí y imagínense más de 500, 600 años aquí, y todavía seguimos hablando mucho de lengua, bueno, las 60 y un poquito más de 60 que se siguen hablando después de 400 años. O sea que no hemos sido exterminados, no estamos exterminados de ninguna manera. Ni siquiera conquistados, o sea, no nos evangelizados totalmente. Sí, hay muchos términos que podemos hablar más de la cita, ¿no? Bueno, entonces, alguien que tenga alguna opinión también, por último, ¿por qué considera importante la procedencia de nuestro ancestro? O conocer, mejor dicho, alguien. Yo, profe, A ver, ¿quién es? mire, como retomando todo lo que han dicho mis compañeras, pues porque es lo que puedo decir, es importante conocer de dónde venimos, entender, ¿cómo le digo?, abrazar esa parte, porque como bien habíamos dicho desde el principio, hay cosas que no conocemos. Como dijo Mirta ahorita, el origen del nombre de Sinaloa, el origen
los nombres de los municipios vienen desde atrás. Entonces, y nosotros muchas veces ignoramos eso. Simplemente lo damos por sentado. ¿Y qué hacemos? Olvidar la cultura que tenemos, de donde venimos, para adoptar una nueva. Entonces, dejamos atrás. Por eso es que se están acabando tanto, que hay tan pocas personas que hablan la lengua. Hay ya las, ¿cómo se dice? Las festividades de lo que realizaban los mayas y oremes. Ya muchas se están acabando también por lo mismo, porque no hay quien las practique. Entonces, todas esas cosas que son tan bonitas las vamos dejando atrás. Entonces, es importante conocerlas y no nada más conocerlas, aplicarlas, promoverlas como se está haciendo en la actualidad, porque pues es parte de lo que somos. Como dice Mirta, ahorita también dijo que es importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. O sea, avanzar Correcto. sin dejar atrás todo eso. Por eso yo considero que es importante. Correcto. Muy bien dicho. Entonces, esas aportaciones, por ejemplo, de ustedes, igual y sí son importantes reflexionar, no hay mucho tiempo o da para más muchos temas. Entonces, en estos tres cuestionamientos, perdón, damos por cerrar esta parte, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar lo que vamos a entrar en concreto, ¿no? En lo que consiste el tema, ¿no? Entonces, el tema lo denomino descripción de la región caíta y los procesos históricos, ¿no? Vamos a ver un poco de cómo es que estamos aquí, están asentados particularmente en la parte de centro y hasta el sur de Sinaloa y hasta, ahorita vamos a ver, tengo algunas gráficas o algunas imágenes aquí que nos van a ilustrar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la región caíta particularmente, ¿no? Y empezamos, ¿no? Y bueno, aquí está el objetivo de esta clase, ¿no? Que los alumnos conozcan el inicio del poblamiento a lo que se le denominó región caíta, ¿no? Entonces, y también propiciar que los alumnos adquieran las competencias básicas para comprender y utilizar expresiones cotidianas. Eso viene posterior, ¿no? El segundo objetivo está preparado para la siguiente sesión. Ahorita estamos con el primero, ¿no? Que conozcan un poco de la región o de lo que se le denomina región caíta, ¿no? Vamos a empezar entonces en concreto. Y aquí menciona un poco sobre el río Fuerte, ¿no? Es un río muy caudaloso acá en el estado de Sinaloa, que es el último río, ¿no? de acá de Sinaloa, ¿sí? Sale desde la Sierra Madre Occidental y termina obviamente en lo que es la costa, ¿no? Entonces, está alguien que me pueda ayudar ahí para no estar solamente yo hablando, por favor. Alguien, yo lo asigno. Buenas Sí. noches, profe. A ver, ayúdame, Ana. Ana, okay. ¿Quién me va a ayudar? Ana, ¿verdad? Sí. A ver, Ana. Provincia de Sinaloa. Ajá, El ¿sale? río. ¿Sí? Sí, estoy escuchando. El río Fuerte, que está en el estado de Sinaloa, siempre ha estado poblado por núcleos pertenecientes a la familia indígena de los chaitas. Caitas. Ajá, Estos ajá. asentamientos están registrados desde el río Mocorito hasta el río Yaqui, desde antes de la colonización hasta que terminó y se le conocía como una sola provincia. Ahí está, ¿no? Ese, por ejemplo, ahí lo menciona. Desde el río Mocorito, que está en la parte del centro de Sinaloa, hasta el río Yaqui. Toda esa parte abarca la región caíta. Y el límite natural que tiene hacia la parte de la sierra es la Sierra Madre Occidental. Y el límite natural que tiene hacia la costa, obviamente, es el mar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver ilustrado. Entonces, y el límite que tiene hacia la parte noroeste de nuestro país es el río Yaqui, ese es el límite. Entonces, la región caíta abarcaba todo lo que es desde la zona centro, más o menos de Culiacán, Mocorito, hasta el río Yaqui, que está más arriba, ¿no? Como yendo para la frontera en Sonora, ¿no? Entonces, esa parte abarca la región caíta. Todo lo que están dentro de esos límites, entonces es la región, lo que se le denomina región caíta, ¿no? Igual y si algunos autores manejan como en pasado, pero todavía existimos, inclusive existen
los nombres de muchos pueblos que ahorita vamos a ver, ¿no? Que todavía están ahí, quedaron lo que es la lengua de algunos asentamientos terminó, pero los nombres continúan ahí, nombres originales. Entonces, la región abarca del río Mocorito, en concreto, y hasta el río, y aquí esa es la región Caíta, ¿no? Y lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí más o menos, con esta hidrografía de nuestro país, más o menos con el puntero me voy con la flechita, y más o menos desde aquí, desde donde estoy apuntando, hasta aproximadamente hasta acá, es lo que abarca la región Caíta, esta parte. ¿Sí? Toda esa parte era la región Caíta, ¿no? Y el límite natural, como les comentaba hace un momento, es lo que es la Sierra Madre que está por acá, entre Chihuahua, Durango, Sinaloa, por acá, por donde están los Guarijíos, también en la sierra de acá de Álamos. Esos son los límites naturales, ¿no? Y toda esa parte, lo que es la parte de la costa y lo que es la mitad de Sonora, y hasta el río Yaqui, es donde está la región Caíta. No podemos hablar como pasado, porque nosotros todavía estamos aquí, seguimos hablando la lengua. Entonces, no podemos hablar como que existieron o vivieron, ¿no? Entonces, es más o menos de esa región. Ya de ahí para acá, de la zona centro, lo que es ya de Sinaloa para acá, Mazatlán, Concord, ya son otras, ya no pertenecen a la región Caíta, vaya, ¿no? Y el otro mapa también que más o menos nos da una idea es este mapa, que ya nos da una idea en cuanto a esto, ¿no? Vuelvo a marcar aquí, quiero marcar lo que es el límite natural, por decirlo así, que es lo verde, lo que es la Sierra Madre, y que antes, como lo dice aquí, se le llamaba Topía. Y antes de ser Sierra Madre Occidental, se le conocía como Topía, ¿sí? A la Sierra Madre Occidental. Entonces, esa es la parte natural, ahí lo que es lo verde es lo que les quiero mostrar, ¿no? Y obviamente el mar acá, no el mar de Cortés. Entonces, son los límites naturales de los caídos. Esta parte abarca, todavía la región caída. Entonces, esa así más o menos para que se den una idea geográficamente el territorio o el espacio en el que se considera región caída, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna interrogante, que puedan hacer, algo que puedan aportar, alguna duda que tengan, inclusive, ¿no? Entonces, estamos para eso, ¿sí? Entonces, igual si no hay más, pues igual continuamos. Entonces, y aquí empezamos ya con la parte de los antecedentes ya escritos, ¿sí? Dice, el lugar o entidad que tuvo por nombre Culiacán estaba habitada por los tahues. Esa es como esa parte es como si fuera un pueblo pequeño, ¿sí? Los tahues. Los tahues, en sí la palabra significa, a veces se me va el nombre en español, lo tengo en lengua, quienes agarran pollitos, aves pequeñas, ¿cómo se les llama? Gavilanes. La palabra tahue significa gavilán. Y aquí, por ejemplo, es lo que nos ha venido a descomponer la españolización o la interculturalidad a veces, que aquí dice tahue, pero resulta que está españolizado porque, o castellanizado porque, para pluralizar en nuestra lengua, se utiliza la M. Aquí diría tahue. ¿Sí me explico? En lugar de la S, este es S del español, este es S del castellano. En el caso de nosotros los mayos, lloremis, nosotros le agregaríamos la M para pluralizar, ¿no? Eso es un tip, porque lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, es un término, es una palabra lengua que está castellanizada, ¿no? Por decirlo así, pero entonces, esta palabra se traduce como gavilanes, ¿sí? ¿Cómo se diría? Era una pequeña aldea, una pequeña comarca, así se le denomina, que igual
fueron habitantes de la parte de Culiacán. Con eso empezamos, ¿no? Y más al sur está Chametla o Chiametla, habitada por los Totorames, es lo que le decía. Más al sur, más hacia abajo, están los Totorames. Esos ya no son caitas, ¿sí? De ahí para abajo ya no son caitas, ¿sí? Ellos, los Totorames, son de acá, de lo que es de Mazatlán, de Concordia, de más abajo hasta Nayarit, ¿sí? Toda esa región, y ahí son Totorames, ¿sí? Ya no son caitas, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, de ahí para allá los Totorames ya no son considerados caitas, ¿no? De hecho, pues, todavía existen, ¿no? Todavía. Entonces, tomando como referencia, ¿no? Lo que sigue es, y nos vamos hacia el otro extremo. En el norte del río Yaqui están los Pimas y Ópatas. Esas son otra lengua, otra forma de manifestarse, que son los vecinos de los caitas. Entonces, los Pimas están a aquel lado del río Yaqui, están un poco más hacia allá. Entonces, ellos ya no son caitas tampoco. Por eso ahí se le dice que son vecinos, porque es una cultura todavía activa, de los caitas. ¿Sí? Ellos son vecinos de los caitas. Entonces, de ahí para acá, tomando referencia, nos fuimos desde donde empiezan más o menos los caitas, de lo que es la parte de Culiacán. Los Totorames no son de caitas, y nos vamos hasta el río Yaqui, y caemos en cuenta que los Ópatas y los Pimas ya no son caitas, ya no pertenecen a esta región. Entonces, se les denomina vecinos. Entonces, lo que sigue. Ahí es donde le decía, en la sierra de Topía, colindando con Sinaloa, están los Tarahumaras. Ellos tampoco son los Tarahumaras. También Rarámuri también se les denomina. No, tampoco son caídos. Son los que están en la sierra de Topía, o la Sierra Madre Occidental, que les decía hace un momento. ¿Sí? Los Chinipas, entre otros grupos, ¿no? que son minoritarios también. Pero los que sobreviven ahorita son los tarahumaras, ¿no? En una buena cantidad, ¿sí? En la sierra de Chihuahua. Sí, inclusive en Sinaloa también hay antecedentes de que hay tarahumaras, ¿no? Sí, colindando, ¿sí? También con Durango, porque hace poco, en el ciclo antepasado, se abrieron 2 escuelas en esa región de la parte de la sierra de Sinaloa de Leiva, se abrieron 2 escuelas donde están dentro de Sinaloa, pero ellos son tarahumaras, ¿sí? Están de ahí, de Sinaloa de Leiva, es un municipio a 8 horas para arriba, ¿no? En carro. Entonces, están bastante lejos. Hubo necesidad de mandar 3 jóvenes de Chihuahua a Chihuahua para poder que subieran a dar clases a ellos, ¿no? En su lengua. Por eso les comento, ¿no? Entonces, punto aparte. Pero entonces nos vamos con esa parte, ¿no? Los tarahumaras ya no son caitas, ni los chinipas, ni los grupos que están en la parte de la sierra, ¿no? Más arriba. Entonces, vamos a continuar con esta parte, y para más o menos darles una idea de cómo es que los grupos de la región caíta, o los grupos que muchos se fueron extinguiendo, cómo es que estaban por regiones o por ríos. Y un tip o algo que a lo mejor no sabía o no saben. A nosotros nos dicen mayos porque la mayoría de las comunidades lo van a ver. Por eso va mi aportación a lo que sigue. Nos denominan mayos porque mayo quiere decir, la palabra completa quiere decir mayoa, y mayoa significa a orillas. Entonces, por eso los pueblos de nosotros, o los pueblos originarios, están por la orilla de los ríos. Ahorita lo vamos a ver, qué pueblos están en la orilla de los ríos, arroyos y demás, ¿no? Por eso a nosotros nos dicen mayos, o
Lloremes. Y el término lloreme es un poco más de la colonización para acá. ¿Por qué? Porque el lloreme significa el que respeta. Y en aquella ocasión, cuando se dio la evangelización, la invasión, a las personas que llegaron, a los hombres blancos que llegaron, los mayos le decían que se les tenía que respetar. Y ellos se denominaron lloremes porque son los que respetaban. Entonces, eh, pero originalmente el término mayo es más antiguo. El término yoreme, hay un término yori también que lo vamos a ver. Yori se le dice a aquella persona que no es indígena. Y yori significa, es como decir, el respetado, ¿sí? Y era como, esos dos términos son como de, ¿cómo se dice? Sublevación, ¿no? Dominación. Decir Yori, es como decir, si yo digo, por ejemplo, Yori, es como decir, es al que se le respeta. Y Yoreme, ahí decir yo soy Yoreme, es decir, yo soy el que respeta. ¿Sí me explico? Uno es el respetado y uno es el que respeta. O sea, ese término, esos dos vocablos salieron a partir de la evangelización, de la invasión, de las barbaries que hicieron también las, eh, ¿cómo se dice? Las conquistas, ¿no? La imposición de una cultura, todo eso, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a las diapositivas. Entonces, el término mayo significa ¿por qué? Porque las 5 regiones que vamos a ver ahorita están a la orilla de los ríos, desde lo que es, les decía Mocorito, lo que es la parte central de lo que es Culiacán, hasta el río Mayo, en Sonora. Los pueblos están asentados como se los presento aquí. Aquí son 5, ¿no? El río Mocorito, Mocorito Orobatos, los Vapocapalos, que hoy son los... De hecho, yo no veo toda la diapositiva, ¿no? Entonces, al final los 3 pueblos que se ven ahí, en lo que es el río Mocorito, esos pueblos todavía existen como tales. ¿Sí? Son pueblos originarios de hace más de 500 años. Entonces, eh, quedan únicamente los nombres. Queda Mocorito, Mocorito conocido en Sinaloa, Orobato, Bacapá, son pueblos y quedaron únicamente los nombres. Ya no existe gente que hable esa lengua que se hablaba en esa región caíta. ¿Por qué? Porque como en otras culturas fueron absorbiendo las más grandes a las más pequeñas, ¿no? Fueron como dominadas o también fueron atacados y fueron exterminados. Entonces, por eso es que únicamente quedan los nombres. ¿Sí? Entonces, el siguiente río, el segundo río, es el río Sinaloa. Ese río está un poquito más arriba de Culiacán, en un municipio que se llama también como el estado, se llama Sinaloa de Leyva, pero hay un río que se llama Sinaloa, ¿no? Entonces, ahí existieron los Tamazula, Nure, los Guasabes, un municipio, Sisimicari todavía está ahí, Níos, Babaturia, los Chicoratos, los Soguera, son caítas, los Bacubillitos, ¿sí? Y quedan los nombres de Chicorato, Güera, Bacubillo, quedan los nombres, esos que se ven al final son los nombres que todavía existen, ¿sí? Excepto los Pimas, que están en Vamos, ahí lo pongo entre paréntesis, porque en Vamos resulta que había, en esa época, lo registra como una cabeza de vaca, también fue un tipo expedicionario que llegó con los Pimas y desarrolló tanto la etnografía que se metió, que fue, y los Pimas creían tanto en él que se vinieron junto con él y se asentaron en lo que es la región de Guasave. Les comento que es un municipio, ¿sí? de Sinaloa, cerca de Ahome de los Mochis. Entonces, eh, ellos se asentaron ahí y el término Vamos ya no es de la región caíta, ¿sí? El Nío Guasave, todo eso, ese nombre ya no es caíta, viene del vocablo de los Pimas. Entonces, hago esa aclaración.
porque me llamó la atención cómo es que se dan los movimientos sociales, bueno, hablando en el aspecto de cómo es que muchos expedicionarios jesuitas hicieron un trabajo de etnografía muy profundo, ¿no? El siguiente río que también está en la parte del río de Sinaloa es el río Coroni. Ese más que un río es un arroyo, pero es un arroyo muy abundante. Cuando en los tiempos de lluvia el río, o sea, abarca buen espacio y corre por mucho tiempo, ¿no? En esa parte estuvieron asentados los Socoroni, de hecho ahorita queda un pueblo ahí por donde pasa ese arroyo, que se llama Coroni precisamente. Los Yecoratos, los Calotanes, los Unumpa, y quedan esos nombres que le decían, Ocorón, y localidad de Ocorón, todavía está ahí, Cacalotán también, Caguameto, Sunumpa, Bacayopo, esos lugares existen, los nombres son originarios, ¿no? Entonces, así es como vuelvo a la reflexión que les decía un momento, compañeros, compañeras. Esos pueblos, por eso es que se les denomina mayos, ¿sí? Al final, ¿no? Entonces, el siguiente río que es el río Fuerte, eso es lo que les decía hace un momento, ¿sí? Es uno de los, igual, muchos de los ríos de Sinaloa son constantes, y este río también tiene su caudal, ¿no? Abundante, por eso es que esta cultura, bueno, las culturas se desarrollaron ahí, ¿no? Los Ahomes, Bacorewis, Batracias, Mocoporis, Mochicahui, todavía existen pueblos de Charay, Siniwi, los Tehuecos, esos nombres todavía existen. Inclusive en estas partes hay muchos hablantes. La parte del río Fuerte, de hecho el Fuerte se le llama la cabecera municipal, el río Fuerte, Ahome, Guasave, son donde hay más hablantes del Mayo Llorén, es la mayoría, y ahí se sienta la mayoría de los hablantes, ¿no? Lo que es Sinaloa, Leiva también. Ahí están los nombres también que da Sinaloa, Toro, Vaca, Baimena, esos nombres todavía están ahí, y los pueblos todavía existen, ¿no? Y hay alguna particularidad aquí también que habla de los zoes, que hay un pueblo en la parte de la cabecera ahorita, en Choix, en el municipio de Choix, hay una presa que se le llama Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Pero también se le conoce como Huites. ¿Por qué como Huites? Porque el vaso, o lo que es el vaso de la presa, había un pueblo que se le llamaba Huites, un pueblo originario. Los pobladores de ese pueblo tuvieron que venirse a la cabecera municipal, les hicieron un espacio, y ellos son los zoes, que también obviamente son caítas. Entonces, ellos ahí desarrollaron y siguen haciendo sus prácticas de rituales, ¿no? Todavía también. Entonces, aunque la lengua original, que también es como lengua mayo, también ya se está perdiendo un poco. Ahí ya no hay muchos hablantes, ¿no? Acá en la región del Fuerte y más hacia abajo, ya hay miles de hablantes. Entonces, y Huites, Huites es la palabra correcta. Huites significa mecate, y ahí está otra vez castellanizada, dice Huites. Está españolizado, tiene la S de pluralización, pero en lengua es Huitem, ¿sí? Es Huitem, es mecates, ¿sí? Entonces, ese es el río Fuerte. Y el río Mayo, que obviamente está allá en Sonora, el río Mayo, y ahí están los pueblos que existen ahí, Chocoa, Maciacas, Navojoa, Tecios, Camoa, y ahí están los pueblos que todavía existen. Lo comentaba Mirta hace un momento. Mirta, decías que miraste algunos nombres, ¿no? De Chocoa, no sé si viste Navojoa, Maciaca. Esos Sí, pueblos son sí. originarios, ¿sí? Son los originarios, ¿sí? Macoyagui, Tepahui, y hay muchos todavía que faltan, ¿no? Y otros que surgieron ya con la colonización para acá, pero esos son los pueblos originarios. Entonces,
Y nos vamos al último río, que es el río Yaqui, que es donde limita, o es el límite natural de, de la región Caíta, ¿no? Ahí termina. Hay Wiribis, ahí tienen su traducción, Raon, Bicam, Torim, Bacum, Cocori, esos son los 7 pueblos originarios, y los yaquis, ya con la evangelización, se vino el 8º pueblo, que es Belén, obviamente ya, pero son 7 los pueblos originarios, ¿no? ¿Sí? Y Belén, que es el último, ya con la evangelización. Entonces, esos son los ríos en los que se reparten, en los que están asentados los pueblos originales de los caídos. ¿Sí? Esa es la parte. Si ustedes ven, es un área muy amplia, ¿sí? Geográficamente muy amplia, y que todavía, porque todavía se siguen haciendo rituales, ¿no? Eh, Erróneamente mucha gente le llama danza, no, usa el término danza, ¿no? Pero es erróneo, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros son rituales, ¿no? Porque se lo brindamos a alguien, no bailamos nomás, o no se ejecuta el ritual nomás porque no tiene, acuérdense que la danza tiene métrica, tiene eh, conteo. En el caso de los rituales, ya sea de pascola o de venado, ellos, hacen las ejecuciones de acuerdo a lo que se le está cantando, a lo que se está interpretando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso es que se le llama ritual, ¿no? Erróneamente se le ha denominado danza por muchos años, ¿no? Pero son rituales, son netamente rituales, ¿sí? Entonces, que les quede un poco claro esa parte, ¿no? Porque sí hay una diferencia de danza y ritual, ¿no? Lo de nosotros entra en la parte ya de un poco de religión y un poco de, de lo que es la parte original, ¿no? Originaria. Y eso es lo que se le denomina sincretismo. Por eso es que a veces nosotros, los mayos o los yoremes, no somos totalmente religiosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pero por el sincretismo, eh, tampoco es como yo lo escuchaba como una cultura híbrida, porque no tienes ni totalmente lo católico, ni tampoco tienes lo totalmente lo netamente original, pues. Y unes esas dos, fusionas, ¿sí? Y surge una cultura híbrida, ¿no? que se mezcla, ¿no? Lo vamos a ir comentando en las clases, ¿sí? Y continuamos, ¿no? Esos son los pueblos originales, ¿no? Aquí cito a un señor, Eustaquio Buelna, que fue un autor también. Necesito que me ayude para que Carolina, ayúdame con la lectura, por favor. Total, para que, por favor, Carolina. Carolina. O hay otra Carolina. Eustaquio Buelna Ajá. manifestó que cuando, ¿sí? Sí, le escucho. Manifestó que cuando los toltecas pasaron para Sinaloa, se llaman tribus bárbaras y primitivas, opatas, seris, primas, altos y bajos, y la gran familia de los caítas. Aunque no se ha comprobado, se cree que existió un grupo antes de los caítas en esta región, por lo menos un grupo intermedio entre este grupo y el hombre arcaico, así lo manifiestan los lugares petroglifos. Conrado Espinosa. Conrado, correcto. Entonces, eh, tomo eso, lo que acaba de leer su compañera Carolina. Dice, Eustaquio Buelna manifiesta que había tribus bárbaras. Pues sí, porque sí eran primitivos, ¿no? Eran primitivos. Entonces, ahí menciona ópatas, serios, pimas, antibajos, ¿no? Y obviamente la caída. Y también cita a Conrado Espinosa, es otro que recopiló, ¿no? Datos, entonces, de aquí de los mochis. Y él menciona eh, que, que hubo personas o que hubo
esas culturas que estuvieron aquí asentadas, pero que hay una parte que no se conoce, que son los petroglifos. En esta región de la parte norte de nuestro país hay muchos petroglifos, que no se conoce esa parte, no se sabe quiénes la hicieron, no se sabe, obviamente no se sabe la interpretación de los grabados de esas piedras, ¿no? Entonces, eso lo comenta Conrado Espinosa, lo menciona también como, como la parte de los hombres de las colinas, ¿no? Pero que no se sabe más allá de dónde, cómo y cuál es la interpretación de dichos petroglifos, ¿no? Entonces, eh, y ahí menciona como hombre arcaico, obviamente, a los primeros pobladores de esta región, ¿no? Entonces, ese es el parentesco que hay antecedentes de los caitas hasta aquí, ¿no? Y también lo menciona aquí, el autor lo menciona como pobladores de colinas, es lo que les comentaba hace un momento, lo de los petroglifos, que no se sabe, es una historia que no se sabe quiénes hicieron esos grabados, y lo curioso o lo que podríamos asentar o resaltar, perdón, es que únicamente la gran mayoría está hecho sobre los cerros, por eso es que este autor se le denominó o lo denomina hombres de las colinas, ¿no? Entonces, y aquí menciona, pues, están diseminados, que están en muchos lugares, ¿no? Entonces, hay muchos grabados en piedra que obviamente, que ahorita pues, son más que nada sitios arqueológicos que están protegidos ya, así que mucha gente ya están cercados, hay cuidado, ¿no? Para eso. Entonces, necesito que me ayude bien. Perla, ayúdame a leer sobre el idioma, ese pequeño parrafito, por favor. Dice, el autor los menciona como pobladores de colinas, así lo han dejado de manifiesto en los múltiples grabados en piedra que están diseminados en las colinas de la región. Ajá. Sobre el idioma o lengua caíta no se sabe con precisión, lo único que se supone es que puede descender lingüísticamente de los nahuas, ¿sí? Entonces esa es la filiación lingüística o filiación, es el parentesco, la relación que hay, sí que hay, esa es la filiación con estas partes, en este caso ahorita, por ejemplo, lo menciona por los registros que hay, lo menciona como nahuas, y ya posteriormente se dice nahuas y va cambiando. Entonces, profe, ahorita, dígame. De hecho, aquí en el fuerte, hay un lado del río pasando lo que es el parque recreativo de la Galera. Hay un cerrito que se llama el Cerro de la Máscara. Sí. Y hay muchos jeroglíficos y piedras grabadas. Está muy padre, está muy bonito, pues, pero pues cada quien cuenta o cada quien lo lleva uno al curso ahí, pues le cuenta diferentes historias. Que esta es una bandejita, que esto es... Pero sí hay cosas que pues dice uno, quién sabe en esa era cómo las fabricaron o cómo las pintaron o cómo las pulieron ahí en las piedras. Sí, me ha tocado estar ahí ahora en estas vacaciones. Igual así seguimos. La geografía, ayúdame a ver, Vanelli se llama, ¿verdad? Vanelli, sí. Está Vanelli. No ubico Vanelli. Ayúdame con esta parte. No me veo Vanelli. Vale, entonces, a ver, ayúdame entonces. Jazmín, por ahí está, ayúdame la geografía. ¿No está Jazmín tampoco? Jazmín. Yo le ayudo, maestro. A ver, échame la mano entonces, Florita. La geografía de las lenguas y Carta Etnográfica de México, 1860-1864, nos dice que la población indígena se distribuye en 83 lenguas precortesianas.
Entonces, esa es, ¿no? Eso es más o menos un dato de decirles de cómo es que se fueron extinguiendo muchas lenguas, ¿no? Y obviamente precortesianas antes de la invasión, antes de eso, ¿no? Entonces, cómo es que se fueron exterminando y no se ha podido, ¿no? Como les comentaba al inicio hacía un comentario, han pasado tantos siglos y no se ha podido exterminar y continuamos aquí, muchos continuamos con nuestros hijos enseñándoles e involucrándolos, entonces todavía continúa. Entonces ahí está, ¿no? Como es que como antecedente, ¿no? Esas fechas, esos años, ¿no? Entonces continuamos porque sí es algo para que ustedes tengan. Los caitas, sean yaquis, mayos y sus hermanos de la parte norte de Sinaloa, pertenecen a la familia Yuto Azteca, dice aquí. Sí, entonces, esa parte me llama la atención porque hay pocas personas que saben que los aztecas pasaron por Sinaloa y se asentaron, ¿saben cuántos años? 103 años centro de Culiacán. 103 años. Entonces, se establecieron y también con los datos del padre Andrés Pérez de Arriba de 1531 mencionan que la deidad de Huitzilopochtli es quien les dijo: van a encontrar un lugar donde van a encontrar postrados sobre un nopal un águila devorando una serpiente. Esa deidad nació de aquí de Sinaloa. ¿Sí? Esos son los antecedentes. Yo tomando como referencia escritos de 1531 del padre Andrés Pérez de Rivas. Entonces, tienes ese antecedente de que esa deidad, ese Dios, se creó ¿cómo se dice? Los sacerdotes que en ese tiempo los aztecas tenían, se inspiraron en eso para poder trasladarse y llegar a donde ahorita están sentados, ¿no? Donde históricamente en los libros lo hemos visto, ¿no? El águila. Igual lo tenemos como escudo, ¿no? En nuestra bandera. Esa deidad, como les digo, con antecedentes históricos, le comento que nació de aquí de Sinaloa y pasaron por aquí. Por Sinaloa hay antecedentes de que entraron por acá, lo que es la parte de Durango, entre Durango y Chihuahua. Hay un municipio que se llama Badiraguato, que bajaron por ahí, se sentaron en Culiacán. 103 años, ¿no? Como antecedente, ¿no? También como antecedente, aquí les muestro este mapa, son los lugares donde los caitas o los pueblos caitas han influencia. Si se dan cuenta ustedes, está abarcando lo que es Estados Unidos. Toda esa parte, esa región, por eso hubo influencia porque históricamente, teóricamente, mejor dicho, hay una teoría de que el primer poblamiento de América se vino por el estrecho de Bering. Entonces, fue como se fueron asentando los pueblos. Entonces, por eso es que Yuto, como lo menciona aquí arriba del mapa, viene de Utah, ¿sí? De Utah, es un estado de Estados Unidos. Y por eso es que de ahí se deriva. Entonces, por eso Yuto azteca, ¿no? Es de la parte de Estados Unidos. Entonces, por eso es que esas manchitas, esa parte que se ve coloreada de rosa, son los pueblos originarios, que es cómo se fueron asentando, ¿no? Y lo vemos hasta acá Centroamérica, ¿no? Lo que es la parte de Veracruz, la parte centro de nuestro país. Entonces, tiene una referencia. Ahí vemos obviamente la parte que estamos ahorita retomando, la parte caíta, ¿no? La región caíta. Entonces, como antecedentes, para que vayan más o menos dándose una idea de netamente los pueblos originarios, que bien lo retomamos, ¿sí? Y quiero más o menos, pues ir más o menos con el tiempo. Aquí vamos con la procedencia de los caitas. Procedencia, que sí, obviamente de dónde vienen, ¿no? Tenemos
Vamos a platicar ahora sobre eso. Entonces, necesito que me ayuden a leer. Ayúdame a leer, por favor, María Guadalupe. Por ahí está María Guadalupe. Sí. ¿Sí? ¿Sale, Guadalupe? Ayúdame a leer esa parte. Ok. Andrés Pérez de Rivas fue un sacerdote jesuita y escritor español de obras de contenido religioso, pero también fuente de conocimiento étnico e histórico de los pueblos del norte de México. Fue un conquistador español, exploró la costa del sur de Norteamérica desde la actual Florida, pasando por Alabama, Mississippi y Luisiana, y se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona y en el norte de México hasta llegar al Golfo de California. Vitus Johansen Bering fue un marino y explorador danés al servicio de la Marina rusa. Exploró la costa siberiana y logró navegar por aguas del estrecho de Bering y alcanzar la costa occidental de América del Norte. Ahí está. Eso lo pongo como referencia de lo que le mencionaba hace un momento, ¿sí? Lo que es los antecedentes, la etnografía, que el Andrés Pérez de Rivas, que es el primer nombre que se cita, cómo es que gracias a él o gracias a los registros que levantó, fue lo que estamos platicando, ¿no? Y cómo es que él anduvo en esos lugares que ahorita mencionamos, los que están con azul, y que tiene esos antecedentes, ¿no? Y abajo el otro nombre que gracias a él se le llama Estrecho de Bering, ¿no? Ahí está Johannes Bering, ¿sí? Entonces, fue uno de los primeros que también vino, inclusive mencionan a algunos que antes de Cristóbal Colón, ¿no? que estuvo acá, entonces por eso es que lo cito, ¿no? Entonces ahí viene algunos de las exploraciones que hizo este marino, ¿sí? Vitus. Entonces ahí están los antecedentes. Y lo que sigue, para que me ayuden, aquí viene lo que les comentaba, ¿no? Hace un momento de los antecedentes. A ver, Jazmín, no sé si hay otra Jazmín, no me estoy equivocando. Jazmín, ¿no está Jazmín? ¿O hay otra Jazmín? Sí, Jazmín. Soy Lizeth, si gusta yo le ayudo. A ver, ayúdame, por favor. Sí, ayúdame, por favor, con esa parte para ir avanzando. No existen datos exactos de dónde y cuándo llegaron los caítas a la provincia de Sinaloa. Vagamente se sabe que procedían de Septentrión. Ajá. Andrés Rivas fue un sacerdote jesuita y escritor español. Indagó sobre la procedencia de los indios. Ajá. Preguntó a los más viejos de dónde habían salido y cuándo habían poblado ellos o su antepasado las tierras que poseían. Se encontraba siempre con la respuesta de que habían salido del norte, Septentrión. El padre logró averiguar que los ahomes llegaron en compañía de los guasabes, que eran sus parientes, y los zoes, que después se apartaron. Siempre encontró rastros de que todas las naciones salieron de la parte norte. Así es. Entonces, eso es lo que les comentaba hace un momento. Nada más hay antecedentes ahí, como lo dice ahí, que vagamente se conoce o que no saben exactamente de cuándo, de dónde y cuándo llegaron los caítas. No hay antecedentes, ¿no? Entonces, solamente existen estos antecedentes escritos, ¿no? De Andrés Pérez Rivas, que le preguntaba a los mayores, así como lo menciona lo que acaba de leer su compañera, que dicen que nada más venían del norte, o de Septentrión, que obviamente significa norte, y menciona eso, ¿no? Que los Ahomes, que es un municipio ahora, el municipio de acá de Sinaloa, el último municipio de acá más al norte, noroeste, de Sinaloa, que ellos venían acompañados de WhatsApp. Los WhatsApp lo mencionábamos hace un momento como con los ríos, los 5 ríos que estamos mencionando.
son nódulos que están en el río Sinaloa. Entonces, como antecedente es eso, ¿no? Que no se sabe todavía con precisión, no se sabe con precisión de dónde y cuándo llegaron los caitas, ¿no? Solamente que venían, lo que comentaba al inicio, que venían de la parte norte, de arriba de Estados Unidos, de la parte del estrecho de Bering, ¿no? Para mayor referencia. Entonces, no hay precisión, no hay dato preciso de dónde llegaron, ¿sale? Entonces, ayúdame, igual, María Guadalupe, échame la mano con este texto, No, por favor. no así los españoles que dicen que vienen del oriente, de donde nunca tuvieron noticias de que otra nación saliese. El Ajá. vocablo lloris significa valientes. Así le dicen también a las fieras, las bestias, como león, tigre. Ah, Confirma que desde Mocorito hasta el río Yaqui todavía hasta hoy llaman yori al español, al criollo y al mestizo. Yoreme, individuo o persona, así se le llama a los yaquis y a los mayos. Los pimas bajos llegaron al río Sinaloa acompañado a Cabeza de Vaca. Se establecieron en Apucha y Popucha. Posteriormente se redujeron del pueblo Bamúa. es lo que le decía hace un momento. Ellos son pimas, lo último, ¿no? Estoy mencionando lo último. Sí, ellos son pimas. Igual el antecedente, ¿no? De que dicen que el vocablo yori que les comentaba hace un momento, ¿no? Cómo es que a partir de eso viene esa aclaración, ¿no? Bueno, ese término, ¿sí? Que no era más que sumisión, ¿sí? Ser sumisos, ¿sí? Por eso es que se les denominó y adoptaron y lo tomaron como autodenominación, ¿no? Es decir, Yoreme y Yori, ¿no? Hasta la fecha. Por eso es que lo menciona ahí que los yaquis y los mayos, aunque tenemos variantes de lengua, tenemos variantes al hablar dialectal, como lengua, variante como lengua, nos podemos comunicar, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Que tenemos y que así se les denomina, como lo menciona el tercer punto, la tercera línea, que a los que no son, que no se les conoce como, que no son indígenas, en este caso, se les llma yori, y ese es criollo mestizo, así se les llama yori, ¿sí? Así se les denomina ya, ¿no? Ya, de hecho ya se hizo así costumbre sí. Entonces nos vamos a la diapositiva que sigue, que continúa para ver todas. Profe, Dígame. una pregunta. Bueno. Yo he escuchado mucho esa palabra, pero me he dado cuenta que la hacen mucho referencia a las personas blancas. El indígena tiende más a decirle yori a una persona blanca, a la cual también a veces he escuchado que le dicen de razón y y siempre eso me confunde. Sí, es muy común. Nunca es algo que nunca logro entender. Mis papás utilizan mucho esas palabras y yo me quedo así como que, bueno, tú eres, o sea, sí eres Yoreme, pero tú no eres de razón entonces, como que nunca termino de comprender esos términos porque los utilizan mucho, pero casi siempre catalogan a la persona también por el color de piel y la vestimenta. Sí. Sí, es un término muy, a veces regional, ¿no? A veces la gente se acostumbra, no sé si en la parte de Chiapas, Mirta, hay ese tipo de comentarios, ¿no? En la región donde vives, pero aquí se usa mucho, mucha gente, bueno, las nuevas generaciones o nosotros que hemos reflexionado y razonado sobre esto, no lo hacemos tanto, pues porque es un término ya, ¿cómo les decimos? Si todos razonamos, ¿no? Entonces, no sé si en otras regiones hay también ese tipo de, igual que tiene que ser de respeto, ¿no? Pero no de sumisión de ninguna manera, ¿no? Entonces, así como dice usted, bueno, en Chiapas, en San Cristóbal, se le dice ladinos a los que son, pues que ya no traen rasgos indígenas o
no son de Chiapas, o ya son, ¿cómo decir? Más modernos supuestamente. Se les dice ladinos. Ladinos, sí. Sí, sí, sí. Sí, es que en cada región yo creo que tienen una denominación, ¿no? Se les cataloga de distinta manera, pero igual, Profe, digamos, acá yo he escuchado los tarahumaras, a ver, sí. que le llaman a las personas así que, pues a los blancos, les llaman chavochis. Ah, sí, sí, eso sí. Chavochis. Chabochis. A ver, no veo. ¿Quién participó en esa parte? Ana, Ana, Ana. Entonces, este, sí, sí, de hecho, Ana Rivas, ¿verdad? Ah, sí, profe. de hecho, ahora a finales de este mes les comento un comercial así rápido. Voy a ver la hora. Hay un evento de una radiodifusora regional que está en Chojoa, cumple 24 años y ahí se juntan muchas culturas. Y ahorita me acuerdo de que vienen los tarahumaras y hay muchos pueblos originarios invitados, ¿no? Pero se juntan primordialmente o principalmente los de Sonora y Sinaloa. Se juntan porque es más o menos lo que es la cobertura de la radio, pues, y siempre hay invitados de otros estados, sí, siempre, siempre. Yo le comento a mis alumnos que tengo sabatinos, igual en la carrera, en estas carreras, Derecho y Sistema de Calidad, les comento que es como ir a un lugar y ver 7, 8, 9, 12 culturas a veces de una sola vez, ¿no? De rituales, de cómo hacen sus danzas, ¿no? Cómo hacen sus rituales, que aprendes mucho ahí. No tienes que trasladarte a cada estado para ver. Entonces, eh, continuamos. A ver quién me ayuda en esta parte. Lisette, ayúdame en esta parte. El padre. El padre Rivas, conocedor de la lengua náhuatl, dice que todos los dialectos que se hablaban en la provincia de Sinaloa son de la lengua mexicana o se derivan de ella. El padre Rivas llegó a dos conclusiones. La primera es la afiliación de la lengua. Respecto a la procedencia de los naturales, dice que vienen de Asia. Ajá. La segunda, que todas las naciones, así como la mexicana, salieron a poblar este nuevo mundo de la banda norte y hallaron en esta parte tierra firme. Llegaron por algún angosto brazo de mar, por el cual pudieron pasar con facilidad hombres, fieras, así como animales. Ajá. Aún desconociendo la hipótesis del padre Rivas, casi un siglo después, en 1728, el navegante dinamarqués Vitus Bering, el continente americano comenzó a poblarse durante la última glaciación o pasada esta, que estuvo dividida en dos porciones, por donde se supone que el hombre atravesó hace unos 20 o 25 mil años. Sí, esos son los antecedentes ya un poco más. Gracias, Lizeth. Entonces, esas... aquí no tenía Lizeth. Gracias. Sí, entonces, esos son antecedentes ya un poco más de más tiempo, ¿no? Entonces son más o menos informes o registros que el padre Andrés Pérez Rivas hizo, ¿no? Y que él hace sus propias conjeturas ahí, ¿no? Entonces, es cuestión de preguntarse, de también nosotros cuestionar, ¿no? Porque yo siempre digo, por ejemplo, todo es cuestionable, todo es cuestionable. ¿Sí? No podemos dar todo por asentado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es para aprender, para conocer y para también nosotros caer en nuestras propias conclusiones. Me voy rápido para que no nos tome el tiempo. No sé si la maestra que la viste esté por ahí, igual la hora termina a las 8:30, maestra. Bueno, ahí. Sí. Nos seguimos con lo que a continuación va, ¿sí? Aquí viene lo menos. Aquí termina, ¿sí? Lo que es esta parte de la historia. Y
como pudieron leer, pudieron ver, pudieron escuchar, mm, son algunos antecedentes de por qué los pueblos originarios de esta región caíta, que se le denomina, están aquí, ¿sí? Antes de la llegada de la colonización, antes de la evangelización y muchas cosas que podíamos mencionar. Entonces, después de haber visto esto y otras cosas que se pueden ver en, en internet, por ejemplo, que hay muchas investigaciones, no únicamente esta, hay muchas conjeturas de las que ustedes se van a orientar para poder hacer un ensayo. Un ensayo que quiero que sea mínimo de 7 cuartillas, máximo de 12. ¿Sí? Entonces, les paso para que vayan teniendo los datos así rápido. Igual y si ellos, por ejemplo, ahorita, ¿qué les parece antes de empezar todo en concreto? Voy a mencionar quienes están en línea para ver si no se me escapa alguien y pongan atención, ¿no? Y si hay alguien, me dicen rapidito. Ana Rivas, ¿sí? Norma, ¿sí? Norma, Mirta, quien no escuche su nombre, yo tengo estos nombres. Mirta. Ah, Si no escuchan su nombre, obviamente manifiéstense. Ana, Norma, Mirta, Perla, María Guadalupe, Vanelli, Floricel, Carolina, Jazmín y Lisette. Tengo 10. ¿Sí? Entonces, Falté yo, profe. a ver, dime. Blanca de Dijo Floricel, profesor. Pero, sí, Floricel Pérez. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Gracias. Sí, Floricel. Entonces, ahí está. Nos vamos a más o menos dar, o bueno, les voy a dar de en qué consiste el trabajo, ¿no? ¿Sí? Requerimientos y porcentajes del ensayo. La introducción va a valer 10%, el contenido 40%, la organización del trabajo 20%, la presentación 10% y el análisis 10%, y por último las conclusiones o la conclusión a la que lleguen va a valer 100%. ¿Sí? Ese es el trabajo. Y continúo con la explicación. No sé si lo van a anotar o lo van a tomar como foto. Ahorita se lo comparto antes. ¿Sí? Ustedes díganme si están anotando o me paso a lo que sigue. ¿Sí? Es que también es importante, ¿no? De hecho, lo voy a pasar ahorita. Díganme un número de alguno de ustedes para anotarlo, porque nos va a comer tiempo. Un número de alguien que quiera darme el número, o si tienen jefa de grupo, o si alguien, para poder ponernos en contacto ahorita. A ver. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos. Denme un número nada más, porque quiero un correo nada más para enviárselo a esa persona y que ella se los... El de Norma. Ay, ok. ¿Mi Norma, número? El que sea, denme un número nada más. Norma. ¿Quién es? Yo, Perdón, de una vez. ¿Quién es yo? Norma. Norma, a ver, Norma, a ver, dime tu número. 6681 6681 94 47 39. 94 47 39. Ahí está, ¿no? 94 47 39. Correcto, ahí está, Norma. Bueno, entonces, para continuar explicándoles, ahorita de todos modos se los voy a pasar. Lo que sigue es ensayo sobre la región caíta y procesos históricos, y ahí va lo que sigue, detalles a tomar en cuenta. Quiero mínimo 7 cuartillas, es lo que les comentaba, 12 cuartillas máximo, tamaño de letra 24, tamaño de letras subtemas, tamaño encabezado 24, 18, letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes de 2 por cada orilla, y quiero que la justifiquen, ¿no? Quiero el texto justificado. ¿Sí?
Esos son los datos generales del, del- de lo que es el documento, ¿sí? Y por último, ¿sí? Por último, me quedan todavía 4 minutos, de acuerdo a mi reloj, le voy a dar más o menos en qué consiste cada uno. De hecho, se lo voy a yo pasar también a la maestra Clarisa, ¿sí? Ah, bueno, paginación, también quiero que le pongan página, perdón, ahí está, justificación y quiero que tengan páginas las hojas, ¿no? Ahí está. Y esto que se me hace importante, pues, introducción. ¿Qué voy a calificar en la introducción? En la introducción se pone lo que se va a hablar en el documento, simplemente, a grandes rasgos, ¿no? Brevemente, o se va a hablar claramente de lo que se trata el documento, ¿sí? No me van a poner que nada de antecedente, o sea, me refiero que no van a entrar directamente al tema, van a decir, es como un preámbulo, ¿sí? Del contenido del ensayo en este caso, ¿no? De las partes en que ustedes la dividen. Ustedes van a decir, así vestían, porque ahorita ahí también hay algunas ligas donde ustedes se pueden remitir. Ustedes van a decir, a lo mejor lo van a repartir en comidas, cómo se vestían, porque hay mucho de dónde, de la parte de los caídos, hay mucho de dónde agarrar. Cómo se vestían, cómo comían, cómo peleaban, luchaban y todo eso, ¿no? Cuál era su lengua o cómo eran, estaban repartidos, todo eso lo pueden, ustedes van a hacer los subtemas, ¿sí? No es un subtema específico, ¿no? ¿Sí? Eso trata la introducción, van a hablar a grandes rasgos de qué trata el documento hasta abajo, hasta el final, ¿no? ¿Sí? Me van a dar como una entradita en la introducción de lo que trata. Y en el contenido, aquí es la parte importante, es lo medular, lo menciono aquí porque es donde se desarrollan los subtemas en los que van a hacer ustedes. Es donde van a decir y ya van a desarrollar plebe. Pero aquí, ojo, plebe, no quiero que me pongan, que alguien, bueno, no quiero ver con ella, no, alguien nada más copie, pegó y sabe. Me fui y de cierta página era exactamente lo que era. Entonces, el ensayo es como de análisis, es análisis. Lees una parte y vas reflexionando y vas analizando desde tu punto de vista, ¿no? Sí, entonces, no es nada más copiar y pegar, sino que lean y digan, es esto, esto me hace pensar, inclusive pueden poner algunos comentarios. Obviamente todo va a salir de ustedes, ¿sí? De su análisis personal en el contenido. Sí, obviamente se pueden reforzar, ya sea poniendo un pequeño texto y diciendo, como dice el padre reverendo, y empiezas a decir, como fundamentando, pues, ¿sí? Ya sea fundamentando lo que dijiste o fundamentando del texto agarrado, como parafraseando, ¿no? Pero con tus propios términos, ¿no? No es copiar y pegar, pues. Sí, de hecho, voy a tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, para que ustedes desarrollen los temas ahí. Los temas ustedes lo van a decir, para no decirles, ustedes hagan lo distinto cada quien. Y pueden usar la vestimenta, las guerras, como decía, ahí es donde está lo medular. La organización, obviamente, quiero que tenga algo coherente, ¿no? Que tenga secuencia, ¿sí? Si van a pasar de un punto a otro, que tenga cierta secuencia, ¿no? Que tenga, como lo dice la palabra ahí, que tenga conexión, ¿sí? Que no esté que de cada te vengas acá, o sea, que tenga cierta conexión, ¿sí? Esa es la organización. Y lo que sigue es la presentación, ¿sí? Ahí la presentación es lo que ustedes pongan de su creatividad, ¿no? Obviamente, pero que encaje de lo que están hablando, ¿no? Pueden poner un mapa, gráficos, imágenes, caricaturas, no sé, pero que tengan que ver con lo que están hablando, ¿no? Obviamente. Esa es la presentación, lo que ustedes les pongan ahí como que se vea bien lo que es el documento, ¿no? Particularmente. Y lo otro es, ya eso es lo que le decía, voy a calificar el análisis que ustedes hagan, eso ya corresponde al análisis, perdón, al análisis que voy a hacer, no personal.
que ustedes que no estén, ¿cómo se llama? De alguna manera fusilando, tomando texto y que nada más. Porque ustedes tienen la capacidad, si leen algo, ustedes tienen la capacidad de razonar y de vertir su opinión, ¿no? De vertir su análisis. Por eso es importante ahí de hecho, pues uno se da cuenta en primera instancia, ¿no? ¿Sí? Y las conclusiones que son muy importantes. ¿Sí? Las conclusiones, obviamente, que muchas veces algunas citas textuales reforzando el punto de vista del ensayista. Y estas no son extensas, pues no son no puede ser de media cuartilla, puede ser de un párrafo, ¿sí? Pero igual está, es una conclusión que ustedes van a hacer, ¿a qué los lleva todo el documento, todo el documento que hagan como ensayo, ¿no? A dónde recaen ustedes, ya como concluyendo, ¿no? Como terminando el ensayo. Entonces, como les digo, no sé si tengan alguna duda o igual se lo paso a Norma, ¿sí? A Norma se lo paso. Para ahorita mandarle el mensaje y ya ponerme en contacto para de una vez sin tanto preámbulo. De hecho, estas indicaciones todavía no están en la plataforma, yo se lo comentaba a la maestra Clarisa. Ustedes las tienen, pero las voy a subir en la plataforma para que ustedes, si tienen alguna duda, o igual y sí, pues lo van a tener como diapositiva. Obviamente las tengan ahí, ¿no? Y hoy es viernes. El martes, ayúdenme a definir si el martes o mejor el martes. El martes, me pongo en contacto, por ejemplo, de 8 a 9 o de 7 a 8, ¿cómo podríamos hacerle? Para dudas y todo eso, ¿no? Podríamos, ¿sí? Un tiempo. ¿Por WhatsApp, profe, No, bueno, la maestra Clarisa me sugería que fuera en línea, así como está. ¿Sí? No sé si el tiempo sería suficiente para quienes se contactaran, pero sí ahí aprenderíamos todos, pues igual que en el WhatsApp, pero igual aquí podríamos establecer una hora para... Maestro. A ver, dígame. Buenas noches. La parte esta que está comentando con los jóvenes, sí, muchachos, el profesor y a partir de estas materias que ustedes van a llevar en el tercer semestre, se va a determinar en la plataforma por parte del profesor, ya sea como ustedes tienen el día viernes su videoconferencia y para posterior, si hay dudas o aclaraciones y demás, tanto del trabajo como de algo que no quede muy claro, vamos a decir así, respecto al contenido, tal vez el martes, a partir de un horario que determine el profesor Noé, los va a atender en plataforma y todos tengan que conectarse a la plataforma para que a partir de ahí ustedes lo vean en línea y digan, ok, tengo una duda en la actividad porque no sé propiamente qué me pide, o si ya mandé mi trabajo, quisiera si lo pudiera observar, que está a como él lo pidió y demás, ¿me explico? Porque sí, ustedes han comentado y me han dicho los compañeros que sienten que no han tenido el seguimiento que debía ser por parte de sus profesores, como ese abandono, vamos a decir así, por sus trabajos o la revisión constante, y sobre todo la parte de la asesoría. Recuerden que el medio del WhatsApp no es un medio obligatorio educativo, eso, más bien es un medio informativo, una red social como tal, pues, pero no están obligados ustedes a permanecer ahí adentro, ni siquiera tampoco para un medio educativo, de escribir al profesor y que el estudiante exija o espere que el profesor de inmediato le responda el mensaje o el audio, porque sí les ha pasado. Entonces, la plataforma la hemos dejado como una segunda o tercera opción. Y la plataforma es un medio directo de plataforma educativa. Entonces, necesitamos nosotros regresar a nuestros orígenes y donde está nuestra base fundamental para que desde ahí ustedes apropien ya la plataforma, están en el tercer semestre y que puedan aprovecharlo el tercero, cuarto y quinto, lo que les resta. Entonces, el WhatsApp sí va a ser para medio informativo, de subir información y demás,
pero no va a ser para que el profesor ahí está haciendo el trabajo que debe corresponder que se realice en plataforma. Entonces el profesor va a determinar, y hace un martes, por ejemplo, en una hora, de 1 o 1 hora y media, máximo 2, dependiendo cómo él considere, en plataforma, y que ustedes, sabiendo ese día que el profesor va a estar, ustedes se conecten. Quienes tengan dudas, no quiere decir que todos se tengan que conectar a esa hora, ni es obligatorio. El que tenga duda y el que diga yo quiero, necesito asesoría por parte del profesor, ahí va a estar el profesor conectado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la dinámica que vamos a incorporar, esperemos y nos funcione a como dice el profesor. ¿Para qué? Para brindarles otra vez el servicio a ustedes como deba de ser, pero que de la otra parte también de ustedes venga ese interés, ¿no? Ese interés genuino y demás. Entonces sí creí conveniente intervenir ahora por esta aclaración que está haciendo el profesor y por, en este caso, de mi parte. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Sí, entonces ahí pongo una nota abajo. Es importante que lo que quiero mencionar es que si encuentro copiado y pegado, bajaré el porcentaje, ¿no? En cuanto a los porcientos que le di hace un momento, ¿no? Entonces, de una vez agendo creo que es martes 18, ¿no? Voy a estar en contacto el martes 18, quienes tengan duda y quienes, ¿sí? Para de una vez agendo, ¿no? No sé si hay algún comentario o alguna pregunta, ¿sí? Sí, profesor. A ver, Profe, el martes, perdón, Mirta, el martes 18, ¿de qué hora a qué hora, profesor? comentaba que de 7 a 8, maestra, no sé si está por ahí, maestra Clarita. Sí. Sí, aquí sigo, pues miren, usted, maestro, considera si es, porque miren, nosotros chicos agendamos horario a partir de 7, porque ustedes muchas veces decían Sí. que si era más temprano no podían. Entonces no sé si al entrar a la plataforma también tengan complicaciones en la hora, sino para que el profesor tampoco esté en la noche ahí, que fuera de 6 a 7:30, o en este caso no mayor a 8, o si ustedes dicen no, pues de 7 a 8:30. Pero yo veo que sí sería 1 hora y media, y a lo mejor ustedes saben que son diferentes y cada alumno aprende de manera distinta, ¿no? Espérenme tantito. No, hombre, un momento oportuno. Que entra una llamada. Les decía en este caso que la hora ustedes, y aquí en conjunto con el maestro, la determinemos. Si fuera un poquito temprano, de 6 a 8, maestro, o de 6 a 7:30. El grupo es pequeño, ¿no? Pero eso no significa que no tengan muchas preguntas que hacer, al contrario. Es el grupo que más, ¿cómo se llama? Es más crítico y constructivo, porque son los que más, tienen ganas de aprender y de conocer, ¿no? Y sobre todo de que el profesor les aporte a ellos. Yo sugeriría, Entonces, ¿sí? mande. Yo sugeriría 1 hora, porque más temprano no puedo, de 7 a 8, por ejemplo. Ok, de 7 a 8 entonces. ¿Qué les parece de 7 a 8? ¿Sí? Sí, profe. Sí, está bien a esa hora. Ah, ¿sale aquí? Sí, profe, está muy bien. Sale, entonces voy a agendar de una vez. De 7 a 8. Profesor, yo tenía una duda antes A ver, sí, no hay que se acabe problema. el tiempo. Manifieste. Profesor, sí, Dígame. entonces el trabajo lleva introducción, contenido y conclusión, el análisis. Ajá. El análisis. El análisis, la presentación, y lo otro ya es la estructura del trabajo, ¿verdad? Va dentro de lo que es. Sí, entonces, sí, de hecho así es Mirta. Ese es ya lo que se va a tomar en cuenta, ¿cómo se dice? Ya así, en concreto, como lo físico, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces, de 7 a 8. Profesor, ¿cuánto va a ser de los horrores ortográficos que yo tengo? ¿Cuánto va a ser la disminución del porcentaje? De hecho, mira, por Porque ejemplo, yo sí tengo muchos errores. mire, cuando encuentre, por ejemplo, yo depende de los errores que encuentre en cada apartado, le voy a quitar a lo mejor 1%, si por ejemplo, ¿sí me explico? Si cambio una letra por otra, sí, eso también incluye, ¿no? Obviamente acentuación, obviamente le voy quitando 1%. Digo, por ejemplo, si en la introducción tienes
10 errores por exagerar, obviamente tienes 10% menos. Es un ejemplo, ¿no? No creo que haya tanto. O 5 errores o uno, entonces te va bajando. Y ya no des 100. Entonces, eh, este, ahí, como les digo, cada cosita va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, sí, sí. Igual ahí estoy. Otra pregunta. A ver, dígame. El formato lo quiere Word. Es que a Ah, veces enviamos PDF porque a veces se modifican. ujú. Nos ha pasado que los profesores abren y se modifica que a lo mejor la imagen o algo se acomodó para abajo y así. Entonces hemos estado Es más enviando. seguro en PDF. Ah, ok. Sí, es más seguro, de hecho, ya no se modifica, a mí también sucedió también. Entonces, usemos esa parte también, ahí pues, sí podemos hacerlo de esa Y manera. otra pregunta, si por ejemplo nosotros, si enviamos nuestro trabajo y todo, y el día martes por alguna otra situación no pudiéramos asistir, ¿nos va a tomar en cuenta también eso? De hecho, mire, el martes es meramente de consulta, no es la clase, ¿no? Ah, ok, los viernes es lo que cuenta como Sí, asistencia, sí, bien, sí, ajá, ok. sí, obviamente sí, pero como le digo, por una u otra razón no pueden estar igual así y ya tienen en la plataforma el ensayo. Obviamente yo lo voy a checar para hacer las anotaciones, ¿no? Ahí en alguna parte. Bueno, Profesor, dígame. por ejemplo, anteriormente cuando nosotros hacíamos un trabajo, si hubiera un detallito, nosotros podíamos corregir y aumentar nuestro porcentaje de calificación. ¿Con usted también aplica o ya no? Eso ¿cómo se dice? Podría ser una vez, pero ya está, no. ¿Sí? Porque sí, obviamente es leer el ensayo y volverlo a leer. ¿Sí me explico? Sería, obviamente lo veo y, tiene esto, oye, está bien, ¿no? Tienes este porcentaje. Y dices, si no te convence y quieres subir el porcentaje, obviamente, este, eh, ya, ¿cómo se dice? Hacer las correcciones que, que se hayan señalado, ¿no? Pero una sola vez, no es ni 3 ni 4 veces. Aquí no hay un detalle. Entonces, pero como les digo, es eso, ¿no? Eh, Daríamos un margen de una corrección. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra duda? Profe, ¿va a haber foro? No sé cómo se maneja, la verdad, nunca me ha tocado eso. No sé cómo lo maneja la maestra, habría que platicar con ella sobre eso, ¿no? No sé cómo la maneja realmente. No me ha tocado, para ser sincero, ser honesto, nunca me ha tocado ese tipo de eventos, ¿no? Sí. Mm, Bueno, en este caso yo estaba viendo la página y si hay ya una pregunta en el foro. Dice, ¿crees que las lenguas originarias de nuestro país son importantes? Pues Y entonces, generalmente pues hacemos un aporte y le comentamos a 2 aportes más de los compañeros para interactuar en el foro. Es lo pues que está bien. generalmente se hace. Igual y sí, bueno, obviamente, si hay aportaciones o si hay algunas opiniones, obviamente también se toman en cuenta, ¿no? Como dice María Guadalupe Valenzuela, si ya revisaste lo que es esa parte de la plataforma, igual, obviamente se toman en cuenta para lo del porcentaje, ¿no? Lo voy a tener Profesor, pero en esa parte aportación personal, ¿sería una aportación personal o anteriormente lo que hacían los profesores era que buscábamos algún documento, ahora sí copiábamos, pegábamos y así nada más? O no sé No, cómo vaya usted a querer. no, que sea una aportación personal. Yo sugiero que sea algo de análisis personal, ¿no? Una conclusión o una aportación, ¿no? De ustedes, ¿no? Para que se me hace más formativo, ¿no? Se me hace más, ¿cómo se dice? Original. Sí, que ustedes aporten lo que ustedes eh, caen en cuenta a lo mejor después de haber leído algo o que se formulen ustedes cuestionamientos o que caigan en conclusiones, ¿no? O que caigan en cuenta, como decimos comúnmente. Sí, entonces, de hecho, en esta parte
es nada más donde donde vamos a hacer este ensayo, y ya los demás son prácticas de la oralidad. Van a conocer palabras, van a tener un diálogo en lengua, ¿sí? En lengua maya, y van a aprender un poco, ¿no? Entonces, ahorita es nada más el ensayo, ¿no? No es tanto, no es mucho. No, las otras dos sesiones no son así, pues. ¿Sí? Ya entramos a lo práctico, verbal, oral. ¿Sí? Ahí yo les planteo. En el académico, pero se puede citar. Obviamente que sí, obviamente que okay. Sí. Acá, de hecho, más adelante ya les pongo unas referencias que tengo yo que pueden usar, inclusive hay muchas, ¿no? Hay muchas donde ustedes se pueden apoyar y que pueden tener algo y que les puede dar elementos para ustedes desarrollar los subtemas que van a integrar, ¿sí? Ahí pueden desarrollar y ustedes pueden hacer sus propios subtemas. Entonces, hay algo de material, ¿no? Y obviamente las diapositivas que vimos también pueden apoyarse en ellas y hacer una ¿cómo se dice? Una mezcla coherente, ¿sí? Con sus subtemas en orden, ¿sí? Con bonita presentación, con conclusiones, ¿no? ¿Sale? No sé si hay alguna otra duda, otra sugerencia. ¿Alguien? No. Maestra Clarisa, ¿todavía está ahí? Sí, profe. Bueno. Es que ya ve que de repente nos sacan del aire. Es cierto, déjeme ver. A lo mejor está desesperado la otra maestra. No creo porque no me han dicho nada. Ya No, me hubieran hay dicho que más. ver que estamos acá bien, ¿cómo se dice? Explicando cosas y ya de repente ya, ni adiós nos decimos y ya, cada quien. Y de repente todo. Sí, todo se queda en silencio. Entonces, esas son hasta ahí estamos, plebes. Igual yo lo comentaba y lo escuchó la maestra Clarisa, que se lo voy a pasar precisamente ahorita en un ratito más y ya. Igual se lo paso a su compañera, ya que me pase su correo, ¿no? Es algo relativamente sencillo. ¿Sí? Creo que ese es el trabajo de esta sesión. Igual el martes, como lo anoté ahorita, de 7 a 8, ¿no? ¿Sí? de la tarde. ¿Vale, plebes? No sé, hasta luego. Pasen buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, igual. Buenas noches. Buenas noches, profe. Dale, cuídense. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Buenas noches, profe. Porque dije chicos. Buenas noches. No me acordé. Buenas noches, maestra. Es que aquí la mayoría todas son mujeres, profe, entonces fue chica, dijo. el hábito, pues. Bueno, pues gracias, cuídense. Descanse, profe, buenas noches. Dale.